Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo el boletín número 131 del canal con las noticias más resaltantes de la semana. Recuerda compartir el video para llegar a muchas más personas y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Sin más, ¡comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. La película Grisaya Phantom Trigger, Stargazer revela tráiler promocional. En el sitio web oficial para la adaptación al anime de las novelas visuales Grisaya Phantom Trigger se publicó un nuevo video e imagen promocional para la película, que lleva por título Grisaya Phantom Trigger Stargazer. La película se estrenará en los cines de Japón el próximo 27 de noviembre. El video muestra un fragmento del tema musical de cierre interpretado por Yoshino Nanju y que lleva por título Ryurui Ruru Mama. Este largometraje es producido de una campaña de recaudación de fondos realizada en Campfire, misma que alcanzó la meta de los 10 millones de yenes, cerca de los $93.000, en menos de 24 horas desde su apertura en julio del 2019. Cada episodio está programado para durar 60 minutos y adaptar un volumen de las novelas visuales originales. Con esta película adaptarán el tercer volumen. Puedes disfrutar de su póster promocional en este instante. Además, podrás mirar el tráiler completo desde el enlace que te comparto en la descripción. El anime Osomatsu-san tendrá una tercera temporada. Mediante la cuenta oficial de Twitter para el anime original Osomatsu-san, se reveló que la serie tendrá una tercera temporada que se estrenará en el mes de octubre de este año bajo la producción del estudio Pierrot. La serie se estrenó en octubre de 2015, contando con un total de 50 episodios acumulados en 2 temporadas, con la segunda temporada estrenada en octubre de 2017. La serie es en realidad una secuela espiritual del manga Fujiu Akatsuka Osomatsu-kun, que se publicó en diferentes revistas entre 1962 y 1969, recopilando un total de 34 volúmenes. Este manga inspiró 2 adaptaciones animadas estrenadas en febrero de 1966 y febrero de 1988 respectivamente. La película de Given se estrenará en agosto. Una gran noticia para todos los que esperan la película de Given tras la revelación de su nueva fecha de estreno. La web oficial para la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Natsuki Kisu, Given anunció al fin el estreno de su película animada que había sido programada para la temporada de primavera del pasado mes de abril, y que su nueva fecha será el próximo 22 de agosto en la temporada de otoño. La cinta originalmente estaba prevista para estrenarse el 16 de mayo, sin embargo, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus, se tomó la decisión de retrasarla indefinidamente. Higurashi no Naku Koroni estrenará su nuevo anime en octubre. Mediante la cuenta oficial de Twitter para la nueva adaptación animada de las novelas visuales de Higurashi no Naku Koroni, se reveló que la nueva fecha de estreno ha sido programada para el mes de octubre. La serie estaba programada originalmente para ser estrenada en el mes de julio, sin embargo, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en la producción, este había sido pospuesto de forma indefinida. Por otro lado, la primera temporada del anime se estrenó en el año 2006 contando con un total de 26 episodios, seguida de una segunda temporada titulada Higurashi no Naku Koroni Kai en 2007 con 24 episodios. Tensei Shitara Slime Dataken anuncia estreno de su quinta OVA. Una gran noticia para los fans del slime favorito del anime, y es que fue anunciado a través de la plataforma de Crunchyroll que la quinta OVA de Tensei Shitara Slime Dataken se estrenará el próximo 27 de noviembre de este año 2020 en la plataforma de Crunchyroll. Las 4 primeras OVAs ya están disponibles dentro del catálogo en japonés con sus respectivos subtítulos. Cabe recordarles a todos que la segunda temporada del anime fue retrasada hasta enero del año 2021 por motivos del amigo COVID. Aún no se ha revelado un tráiler oficial de su nueva OVA, así que toca esperar. Bakugan Champions of Betroya es anunciado para la Nintendo Switch. El editor Warner Bros. Interactive Entertainment y el desarrollador WayForward han anunciado Bakugan Champion of Vestroia para la Nintendo Switch.
que se lanzará el próximo 3 de noviembre. Un paquete físico de la edición deluxe también estará disponible en el lanzamiento, que incluye el juego, un juguete exclusivo Ultima Dragonoid que se transforma en un Bakugan, una carta coleccionable Ultima Dragonoid, una tarjeta de puerta de metal Ultima Dragonoid y 2 Bakugors. Nuevo video promocional de la película de Date a Bullet. La adaptación de la novela ligera spin-off Date a Bullet Fragment, Date a Bullet de Yuichiro Higashide, reveló en su página web oficial este viernes a los intérpretes de los temas musicales, al staff adicional, un video promocional y una nueva visual. La película se dividirá en dos partes, la primera, que lleva por título Date or Bullet, y la segunda parte, Nightmare or Queen. Se estrenarán en Japón el 14 de agosto y el 13 de noviembre respectivamente. La imagen promocional presentada es la que puedes apreciar en este momento. Por ahora no hay más detalles. Shingeki no Kyojin 4, nuevo estudio de animación y chino. La última temporada en formato de animación para la adaptación de las obras del manga de Hajime Isayama ha dado mucho de qué hablar, comenzando por el cambio de estudio de animación, en donde meses después de terminar la segunda parte de la tercera temporada empezaron ciertas especulaciones en las redes sociales. Se confirmó que Wit Studio ya no participaría en la realización del anime luego de 3 exitosas temporadas hace tan solo unas pocas semanas, cuando fue revelado el tráiler oficial para la última temporada del anime. La responsabilidad de la realización de la última temporada cae en manos del estudio de animación MAPPA, que ha realizado obras como Dororo y Dorohedoro, en donde se puede notar la versatilidad del estudio. Tras el primer tráiler presentado, se pudo notar el intento de ser lo más fiel al estilo de Wit Studio. Sin embargo, es claro los cambios en el diseño, arte y sobre todo la mecánica en la animación, la cual se pudo notar mucho más fluida y sin abusar del CGI, como ocurrió en las últimas temporadas del anime con el estudio Wit. De acuerdo a Comic Book, MAPPA está desarrollando la última temporada en lo que respecta a la animación general, pero parte de la realización de la obra, como animación secundaria, escenarios, color, ilustración, entre otros factores, están siendo llevado a cabo por el estudio Tonsri, un estudio de animación chino con sede en Shanghái. Ellos trabajaron y ayudaron a la producción en la segunda y tercera temporada del anime, y en esta oportunidad están brindando todo el apoyo posible para mantener la calidad. Para los que no sabían, el anime dejó de ser exclusivo de Japón hace ya bastante tiempo. Animes como Boku no Hero Academia, Dragon Ball Super, entre otros, no solamente tienen un equipo japonés, sino que también trabajan con estudios más pequeños de animación con sedes en China e incluso en Francia. En Twitter, el usuario Auft5478 compartió una fotografía en la que aparecen algunos animadores del estudio de animación Tonsri trabajando en la última temporada del anime. Esta última temporada aún no revela fecha de estreno, pero se espera que comience su emisión en octubre de este año. Por ahora, esta es la información que se maneja respecto a Shingeki no Kyojin y su última temporada. Haikyuu llega a su final. Haikyuu de Haruichi Furadate ha logrado convertirse con el paso del tiempo en uno de los mangas más deseados de todos. Lo cierto es que relativamente pocas obras deportivas logran alcanzar la popularidad que ha logrado tener Haikyuu, sobre todo cuando el deporte en que se desarrolla la historia es el voleibol, un deporte no tan extendido como otros. Es por ello que su final es bastante más significativo de lo que parece. Ya es un hecho que esta obra dirá adiós este mismo mes de julio. El capítulo final del manga deportivo será el 402. El capítulo próximo a salir es el 401 y ambos capítulos finales contarán con un número extendido de páginas, lo que servirá para poner el punto y final en una historia que se ha extendido a muchos lectores de distintos gustos. También cabe destacar que la segunda mitad de su cuarta temporada, en la adaptación animada Haikyuu to the Top, se estrenará en la próxima temporada de otoño que inicia en el mes de octubre luego de la cancelación para la temporada de verano actual por tío COVID. League of Legends nuevo pase, con temática japonesa. Para los fans de League of Legends, tenemos novedades referentes al nuevo pase que será lanzado el próximo 22 de julio, con una temática muy apegada a la cultura japonesa. Hasta los escenarios que se presentarán dentro del juego, en donde se presenta a un nuevo campeón jungla diferente al que suelen presentar. Se trata del campeón Lilia, la flor espiritual. Es un espíritu que llega para adentrarse en los misterios fuera de su bosque, nacida del árbol madre, una creación del árbol padre Ivern. Lilia es una flor zoomórfica que vive en lo profundo de las junglas de Ionia, la isla continente de Runaterra.
En estas tierras se celebra el Festival de las Flores Espirituales, que está inspirado en el Hanami, el festival de los cerezos de Japón, tomando también mucho del dibujo tradicional y de la cultura japonesa en los splashers de las skins para los campeones y el mapa. El Festival de las Flores Espirituales consiste en honrar a los espíritus caídos, y cuando llega la noche al festival, las flores espirituales de los árboles florecen, permitiéndole a las almas volver para hablar una vez más con sus seres queridos antes de pasar por el plano espiritual. Con esta premisa, Riot nos tiene también un gran evento que traen consigo nuevas skins para campeones, incluida una con temática en Ionia para el mapa de Nexus Blast, cromas skin de prestigio y la posibilidad de ganar puntos extras al conseguir el pase del evento. Como en todos los grandes eventos de League of Legends, se viene una serie de misiones que te darán puntos, los cuales podrás canjear por cromas de skins, marcos de carga, skins de words, emotes y hasta un orbe de evento de flor espiritual, el cual puede traer una sorpresa para los jugadores. Los campeones relacionados con la historia del evento son Ahri, Yasuo, Kindred, Lilia y Yone. Así que se viene lo que todos aman, skin de los personajes. Como pueden ver en las imágenes oficiales que nos han compartido nuestros amigos de Riot Games, podemos apreciar a Teemo, flor espiritual, con un croma de prestigio, haciendo referencia a los Yordles, que le enseñaron a Lilia cómo fluye la magia. Por ello, esta skin en representación con el campeón de Teemo. También se nos presenta a Yasuo, flor espiritual, y Raven, flor espiritual. También podemos apreciar cómo será el marco, la skin base de la nueva campeón, Lilia. Además, habrá un skin para el campeón que aún no ha sido anunciado, pero toda la comunidad está seguro de que es Yone, el hermano mayor de Yasuo. Toda esta nueva temática nos trae muchas sorpresas que seguro les gustará. Si quieres conocer un poco más, podrás encontrar el cuento corto titulado Perenne en la página del universo de League of Legends, que nos cuenta más acerca del evento y los campeones relacionados a esta historia, que podrás ver en la descripción del video o en la tarjeta que puedes encontrar en el icono de admiración que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Apenas tengamos más información se lo haremos saber. Habrán grandes sorpresas para los jugadores y esperemos contar con Riot Games para dárselas de primera mano. Zoids Wild Blast Unleashed llega al occidente el 16 de octubre. Outright Games lanzará Zoids Wild Blast Unleashed para el Nintendo Switch en el oeste el 16 de octubre, así lo anunció el editor, desarrollado por A-Team. Zoids Wild Blast Unleashed se lanzó por primera vez para la Nintendo Switch en Japón como Zoids Wild King of Blast en febrero de 2019. Code Glue maneja el desarrollo del lanzamiento occidental, así que pon a prueba tus habilidades contra otros jugadores. Compite en batallas mecánicas 1 contra 1 con impresionantes combates en 3D. Únete a la guerra entre facciones y descubre una nueva subespecie de Zoids y mucho más. Llegamos al final del video y espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray y Rodrigo Josué Orozco, por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.